Llamamos metamorfismo al conjunto de procesos en estado sólido que tienen lugar en rocas preexistentes, gracias a la acción de la temperatura y/o la presión. Las rocas resultantes serán las rocas metamórficas. El metamorfismo ocurre en rocas ya formadas previamente, pero esto no excluye el que haya pequeñas cantidades de fluidos intercristalinos, generalmente de naturaleza acuosa. Esta fina y discontinua película fluida facilita las reacciones entre los minerales, puesto que sirve de vehículo para los iones que se movilizan. Por ello, las reacciones metamórficas guardan estrecho parecido con las que se producen en solución, con la diferencia de que la cantidad de disolvente es aquí muy pequeña. Por otra parte, la mayoría de los minerales componentes de las rocas no están en equilibrio mutuo. Los de las rocas ígneas plutónicas, porque se han formado a temperaturas diferentes unos de otros, y los primitivos tienen composiciones distintas de los más tardíos. Los de las rocas volcánicas, porque no han ordenado sus partículas adecuadamente por falta de tiempo y han quedado en estado metaestable. Las rocas sedimentarias detríticas, porque están integradas por minerales generados en procesos muy distintos. Las demás, porque sus minerales se han formado a temperaturas y presiones ambientales y entran en desequilibrio apenas éstas cambian. De ahí que todas ellas tiendan a reorganizar sus átomos e iones apenas cambian las condiciones termodinámicas. Solo en el caso de rocas monominerálicas, cuya composición sea estable en variadas condiciones, pueden conservar su mineralogía, aunque aumenten la temperatura y o presión si no hay metasomatismo. De hecho, por debajo de los 250 o 300 grados centígrados, la velocidad de reacción es tan pequeña que no conduce a resultados importantes en un tiempo geológico aceptable. Quedan englobados dentro de los procesos sedimentarios diagenéticos. A 300 grados centígrados y temperaturas más altas comienzan ya las primeras reacciones metamórficas. Estas van aumentando de velocidad y en extensión del área afectada porque la actividad de los fluidos intersticiales y la velocidad de difusión en estado sólido son directamente proporcionales a la temperatura. Si esta situación continúa, los minerales originales vuelven a encontrarse en condiciones inestables para ellos. Así pues, para rocas distintas, el efecto del metamorfismo será distinto y los reajustes mineralógicos serán de naturaleza variable. Pero también, para la misma roca, el metamorfismo dará lugar a minerales distintos en relación con la intensidad de la temperatura y presión que les hayan afectado, por su proximidad al foco térmico, por la conductividad de la roca, etc. Los procesos más importantes relacionados con estos agentes metamórficos son la brechificación. En muchos casos predomina la presión dirigida, consecuencia de los rozamientos que se originan entre porciones de corteza cuando se dan deslizamientos entre ellas, fallas y mantos de corrimiento sobre todo. En esos casos los materiales se ven triturados ampliamente en las proximidades de la superficie de deslizamiento. Reorientación. Cuando los valores de la presión son bastante acusados, los materiales no se limitan a romperse y triturarse, sino que tienden también a reorientarse según la dirección de mínima resistencia a los esfuerzos actuantes. Deshidratación. Como consecuencia del incremento de temperatura, el primer efecto que se deja sentir en las rocas es la deshidratación de las mismas. Si queda agua interpuesta entre los granos de la roca, ésta será la primera en movilizarse y tender a emigrar. Recristalización. Apenas la temperatura sube por encima de los valores entre 250 y 300 grados centígrados, se deja sentir el efecto del incremento de movilidad de las partículas. Debido a ello, podrán reorientarse y reagruparse de forma que aumente el tamaño de grano y la cristalinidad de la roca. Reajustes mineralógicos. Lo más llamativo, sin embargo, de todos los procesos metamórficos son los reajustes mineralógicos que se llevan a cabo en las rocas. Si las condiciones de incremento de temperatura son suficientemente acusadas y la composición química global de la roca lo favorece, pueden llevarse a cabo reacciones químicas entre los diferentes componentes de la roca. Uno de los ejemplos más sencillos, cuando la presión envolvente no es grande, es la descomposición de los carbonatos en los óxidos anhidros correspondientes. Por ejemplo, carbonato cálcico se descompone en óxido de calcio más CO2.
Cuando la presión, aunque sea menos importante, también interviene, estas reacciones no se pueden dar y se llevan a cabo otras entre los minerales componentes. Por ejemplo, el carbonato cálcico puede reaccionar con la sílice de la roca, si la hay, para dar un inosilicato cálcico, la wollastonita. Y si las condiciones son más severas aún, la molécula puede descomponerse totalmente y sus elementos pasar a integrarse en otras moléculas más distintas. El calcio forma plagioclasas anortíticas o piroxenos cálcicos y el dióxido de carbono puede emigrar en solución para reaccionar más tarde con otras rocas. Vamos a hablar ahora del metasomatismo. Tanto cuando predomina la temperatura como cuando colabora también la presión, pero sobre todo en el primer caso, es frecuente que se dé metasomatismo, es decir, que se incorporen a la roca materiales procedentes de otras áreas que no se encuentran entre los componentes de las rocas afectadas por el metamorfismo. Cuando provienen del magma, pueden ser soluciones neumatolíticas, vapor de agua y otros gases a temperaturas superiores a la crítica del agua, o hidrotermales en fase líquida. Pero también puede haber fluidos hidrotermales originados en zonas de metamorfismo intenso, que alcancen rocas de distinta composición y en las que puedan llevar a cabo efectos importantes. Un ejemplo muy claro nos lo ofrece la serpentinización del olivino. En metamorfismo se denominan minerales índice todos aquellos que aparecen en condiciones bien determinadas de presión y temperatura. Por ello, pueden servir de testigos de que esas condiciones se han dado en la formación de la roca que los contenga. Los estudios modernos de algunos petrólogos han puesto en discusión el valor de ciertos minerales, que se consideraban anteriormente como índices, la almandina, por ejemplo. Y la causa ha sido precisamente concluir que no son univariantes, sino que pueden estar influidos también por otros factores. No obstante, en la mayoría de los casos se puede asegurar que no han intervenido estos otros posibles factores, por lo que no invalidan al mineral para servir como termómetro o manómetro geológico. Cuando una asociación mineral determinada se ve sometida a condiciones termodinámicas progresivamente más altas, algunos de estos minerales, al menos, se vuelven inestables y reaccionan con los vecinos para dar otros nuevos. Si alguno de estos minerales nuevos solo se forma en condiciones restringidas de presión y temperatura, puede servirnos de clara prueba de que esas condiciones de metamorfismo mínimas se han alcanzado. Y el valor de los minerales índice radica, como vemos, no tanto en que sean abundantes o no, sino en que están presentes en la roca, aunque sea solo en pequeñísima cantidad. La cantidad servirá para deducir si la reacción tuvo o no tiempo suficiente para desarrollarse. En el segundo caso, los minerales de neoformación coexistirán con alguno o algunos de los minerales correspondientes a las fases anteriores. Para el metamorfismo de contacto, la mineralogía originada depende mucho de la naturaleza de las rocas afectadas. Por eso resulta difícil establecer isogradas de validez general, sin entrar en una casuística muy detallada. A título orientativo, podemos mencionar la wollastonita, la cordillerita y el feldespato potásico. Pasemos a ver ahora los tipos de metamorfismo. En función de todos los datos que hemos visto, podemos establecer diferentes tipos de metamorfismo. Son dos los criterios fundamentales que podemos seguir en esta clasificación. Por un lado, los condicionamientos de tipo termodinámico, presión y temperatura, que determinarán qué tipo de procesos de los descritos y en qué combinación concreta se darán en cada uno. Por otro, su entronque con el resto de los fenómenos de la dinámica cortical. Este segundo nos llevará a relacionarlos con las diferentes situaciones de las rocas litosféricas. Entremos a ver los tipos de metamorfismo en función de su termodinámica. Dependiendo de que predomine un factor u otro o que los dos tengan valores significativos, distinguimos tres tipos de metamorfismo: de presión, térmico y dinamotérmico o regional. El metamorfismo de presión. Aunque se podrían distinguir al menos dos tipos de metamorfismo de presión, el de carga litostática y el de presiones orientadas, nos vamos a referir al segundo exclusivamente. La razón fundamental es que el primero suele ir asociado o bien a presiones dirigidas o bien a incrementos suficientes de temperatura como para incluirlo dentro del metamorfismo regional. Como ya hemos dicho, el metamorfismo de presión, también llamado cataclástico, por los efectos que origina en las rocas que lo sufren, se debe generalmente al movimiento de bloques en la corteza terrestre. Esta es la razón por la que también recibe adecuadamente el nombre de metamorfismo dinámico. Los cambios en las rocas expuestas a este tipo de deformación afectan sobre todo a la textura,
y consisten especialmente en una progresiva trituración de los minerales y en una disminución del tamaño de grano. En función de la intensidad del proceso cataclástico, estas rocas presentan un amplio espectro textural que va desde las brechas tectónicas hasta rocas de grano fino con marcada textura fluidal. No entraremos en detalle, pero podríamos tener brechas tectónicas, milonitas, blastomilonitas y ultramilonitas. En cuanto al metamorfismo térmico, se puede dar siempre que ocurra un incremento de temperatura en una porción de la corteza terrestre, no acompañado de presión importante. Hay muchos casos en que no es posible dilucidar la causa de este incremento térmico, porque no se ve ninguna relación clara con fenómenos que lo justifiquen. El caso más conocido y mejor estudiado de metamorfismo térmico es el que se da cuando una masa magmática se intruye en rocas formadas a baja temperatura. En la zona de contacto, los efectos de la deshidratación, recristalización y reajustes mineralógicos son muy notables y fácilmente apreciables. Y esto se va haciendo más difuso conforme nos alejamos del contacto entre ambas masas rocosas. Por eso recibe el nombre particular de metamorfismo de contacto. Cuando la intrusión se realiza a cierta profundidad con masas ígneas que darán rocas plutónicas o filonianas, predominan las presiones unilaterales, por lo que los gases no escapan o lo hacen con dificultad, temperaturas elevadas y un tiempo de influjo notablemente largo. La amplitud de la aureola de contacto es grande y la naturaleza de los cambios ocasionados bastante intensa. En cuanto al metamorfismo regional o dinamotérmico, tenemos que cuando las variaciones en las condiciones afectan tanto la temperatura como la presión, las modificaciones pueden llegar a ser tan notables que resulte difícil reconocer la naturaleza primitiva de la roca. En estos casos, solo mediante análisis químicos totales se puede dilucidar si sería ígnea o sedimentaria. La conclusión se basa en que ciertas combinaciones de elementos químicos y en una determinada proporción relativa son exclusivas o casi de procesos de una u otra índole. Los procesos metamórficos, especialmente los de tipo regional, se desarrollan durante largos periodos de tiempo. No es de extrañar por ello que varíen tanto las condiciones termodinámicas como las de reacción y recristalización. Eso se ve especialmente bien cuando las relaciones texturales entre los distintos minerales muestran claramente que la recristalización metamórfica tiene lugar tanto en condiciones dinámicas como estáticas. Hablemos ahora de las facies metamórficas. El concepto de facies metamórficas lo estableció un petrólogo finés llamado Scola para designar las asociaciones minerales estables en un determinado intervalo de presión y temperatura. Es evidente que estas paragénesis serán muy distintas según la composición química que exista. Por ello, la misma facies puede estar representada por paragénesis muy diferentes en rocas distintas. El concepto resultó muy útil y clarificador en principio, pero las subdivisiones posteriores llegaron a ser tan numerosas que lo hicieron engorroso, y esto ha llevado a algunos autores incluso a proponer su abandono. No obstante, constituyen una terminología tan familiar en la literatura petrológica que es necesario conocer, al menos los términos más usuales. Resumamos ahora los tipos de metamorfismo en función de la tectónica. En ese sentido podríamos hablar de metamorfismo en bordes pasivos, metamorfismo en intraplaca, en fondo oceánico y en bordes destructivos. El metamorfismo en bordes pasivos son fundamentalmente los contactos entre placas por fallas transformantes. El metamorfismo en zonas de intraplaca se produce, como su nombre indica, en el interior de las placas, donde tienen lugar dos tipos extremos de metamorfismo que se distinguen entre sí por la presión a que se realizan. Uno de ellos lo hace a presiones superiores a los 10 kilobares, presión que solo se alcanza en estas zonas a gran profundidad. El otro tiene lugar a presiones de 2 o 3 kilobares y puede ser asimilado sin dificultad con el metamorfismo de contacto. El metamorfismo de fondo oceánico se centra en general en la corteza oceánica, que está constituida fundamentalmente por basaltos y gabros, aunque hay a veces rocas peridotíticas más o menos serpentinizadas. Pero en las dorsales oceánicas y en las zonas relacionadas con ellas se han hallado rocas metamórficas, metabasaltos y metagabros, sobre todo, que obligan a aceptar que se desarrollan en ellas procesos metamórficos y metasomáticos. En cuanto al metamorfismo en bordes destructivos, tenemos que los bordes de placa destructivos son zonas de orogenia, con intensos procesos tectónicos, metamórficos y magmáticos más o menos simultáneos. Para finalizar, hablemos de los principales tipos de rocas metamórficas. Esto podría dar para otra clase entera, pero resumámoslo en el gráfico presente.
donde se hacen constar las principales rocas metamórficas originadas a partir de las diferentes rocas preexistentes en cada tipo de metamorfismo. Como al hablar de cada uno de los procesos metamórficos y de los tipos de metamorfismo, pues ya vimos los cambios más interesantes, vamos a obviar esa parte. Tenemos rocas cataclásticas. Bajo esta denominación se incluyen todas las rocas cuya estructura y textura se deben a deformaciones de tipo tectónico, sobre todo en zonas de rozamientos intensos entre paquetes de materiales. Rocas de metamorfismo térmico. Aquí tenemos cuarcitas y cornubianitas cuarzofeldespáticas, también cornubianitas aluminíferas. Llamamos así las rocas originadas por metamorfismo de contacto sobre rocas sedimentarias arcillosas no carbonatadas. Mármoles y calcófidos. El metamorfismo térmico de las rocas carbonatadas produce los mármoles, rocas constituidas por calcita granular de grano homogéneo. Tenemos rocas grafitosas. Las rocas carbonosas pueden conservarse en determinadas condiciones. La presión es fundamentalmente la que determina su pérdida o su transformación en grafito. Lo primero ocurre cuando la presión es pequeña y el carbono, del carbón o de los hidrocarburos, sobre todo en presencia de agua, puede escapar hacia otras zonas. Rocas cornubianitas anfibólicas y olivínicas. A algunos de vosotros os viene a la memoria un anuncio de televisión, ¿verdad? Las cornubianitas. En este caso se ha designado así al conjunto de rocas originadas por metamorfismo térmico, de rocas básicas y ultrabásicas, es decir, con poco sílice. Dependiendo del incremento de temperatura que sufran, tendremos unos minerales u otros. Tenemos las rocas metasomáticas, un caso especial de metasomatismo que origina una aureola especial de calcófidos es el conocido skarn. Con este término se designa el resultado de la acción de fluidos ricos en sílice, hierro y otros elementos sobre rocas calizas. Si pasamos ahora a las rocas de metamorfismo regional, se caracteriza por incrementos de presión y temperatura importantes que llevan a cabo numerosos cambios mineralógicos y originan texturas esquistosas o neisicas bien desarrolladas. Tenemos las cuarcitas, que son rocas metamórficas que incluyen exclusiva o predominantemente cuarzo. Tenemos las filitas. Llamamos filitas a las rocas arcillosas que han sufrido metamorfismo regional de bajo grado. Por ello, los minerales que presentan son, en buena parte, los detríticos existentes, aunque su cristalinidad esté algo más desarrollada como consecuencia de los fenómenos de recristalización. Tenemos los esquistos. En el momento en que el metamorfismo regional alcanza las condiciones adecuadas para la formación de biotita, consideramos comenzado el grado medio del mismo y llamamos esquistos a las rocas resultantes. También tenemos mármoles y calcoesquistos. El metamorfismo regional de las rocas carbonatadas, puras o con impurezas arenosas o arcillosas, origina rocas constituidas predominantemente por calcita, o bien formada por cristales de calcita alternantes con otros de composición análoga a la de las filitas o los esquistos. Tenemos esquistos azules. Los esquistos con zeolita y con glaucofana han sido producidos por el metamorfismo de carga, con presiones de tipo hidrostático o por presiones dirigidas altas, pero a bajas temperaturas, inferiores en general a las que corresponden a la formación de las filitas y de los esquistos verdes. Otro tipo son los neises y granulitas. Los neises son rocas producidas por metamorfismo de alto grado, constituidas esencialmente por cuarzo y feldespatos, con cantidades menores de micas y minerales ferromagnésicos. También tenemos las anfibolitas, rocas metamórficas constituidas esencialmente por anfíboles y plagioclasas, o casi exclusivamente por los primeros. Son el resultado del metamorfismo regional de grado medio o alto sobre rocas ígneas o sedimentarias. Pasemos a las migmatitas. Según la definición, son rocas híbridas constituidas por una roca metamórfica de textura esquistosa y una roca ígnea intrusiva, de textura granuda y de composición, por lo general, granítica. Terminando, hablemos de los neises zonados, que son rocas de composición similar a la de los neises biotíticos o anfibolíticos. Estamos dentro de las migmatitas todavía, en lo que alternan bandas oscuras de biotita y anfíboles con bandas claras cuarzo-feldespáticas, pero se caracterizan porque estas últimas se desarrollan muchas veces cortando la esquistosidad o a partir de filones graníticos de textura pegmatítica o aplítica que cortan la roca. Y así finalizamos esta clase sobre las rocas metamórficas.